Vamos con la última de las visiones. En este caso, la queremos dedicar a un tema que debe de estar muy presente en las preocupaciones de la abogacía. Nos referimos a la prevención del blanqueo de capitales. Tiene la palabra don Jesús Pellón, presidente de la Subcomisión de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo debería de empezar mi intervención, que ya anticipo que va a ser breve y que lo voy a cumplir, pues agradeciendo al Consejo General de la Abogacía Española, a su presidente, a Jordi, a Eduardo, a todos los que han intervenido de manera más activa en su organización, la oportunidad que me dan. Pero habida cuenta del tema que me han asignado, casi voy a empezar pidiéndoles disculpas por perturbar esta plácida digestión que deberían estar haciendo y que debería de ser lo que correspondía en este momento. La verdad es que sí es cierto que en unas jornadas que tratan o que se titulan sobre las buenas prácticas en la abogacía, parece obligado que no solamente se traten los aspectos técnicos, normativos, deontológicos, organizativos y demás de la profesión, sino que además nos ocupemos de plantearnos de otras cuestiones de especial trascendencia y de quizá más novedad, como es el tema de la prevención del blanqueo de capitales. Ayer asistí a la primera de las ponencias y nos comentaban los ponentes que la capacidad de influencia de nuestra profesión era directamente proporcional a la legitimación social que la misma tenga. Y yo me atrevería a añadir que esta legitimación social está también en buena medida ligada a la buena práctica profesional. El cambio vertiginoso que ha experimentado la sociedad en los últimos años hace que el ejercicio de la profesión deba de adaptarse a sus nuevas necesidades y a sus demandas, que no solamente llevan consigo cambios en el sentido formativo, técnico, etcétera, cambiando de un sistema de ejercicio profesional más o menos generalista a la especialización, o cambiando del ejercicio profesional individual hacia el ejercicio colectivo, o el empleo de las nuevas tecnologías, o la presencia ya manifiestamente imprescindible en las redes sociales, sino que básicamente también ha de suponer también un giro en la orientación que hay que darse a la propia profesión. Sorprendentemente, el giro más importante que ha dado la abogacía institucional, me refiero lógicamente al Consejo General de la Abogacía, a los consejos autonómicos y a los colegios, es su función social. La defensa de los derechos humanos, la defensa de la justicia gratuita, de los derechos de los consumidores, etcétera, son buenos ejemplos de esta nueva tendencia. Pero ello no solamente ha de suponer un cambio importante en el ámbito institucional, sino yo creo que también es preciso que trasciendan al propio ejercicio profesional, determinando así pues unos niveles de exigencia y de responsabilidad cada vez mayores, o lo que es lo mismo, un incremento notorio de los estándares de exigencia, que ya no solo van a referirse a los aspectos tradicionales a que antes comentaba, formación, organización, sino a ámbitos quizá más novedosos y menos conocidos, pero que por ello no son de menor importancia ni de menor trascendencia y además que pueden tener una importante repercusión para cada uno. La protección de datos, la prevención de riesgos, la prevención del blanqueo de capitales, son temas que, aunque no son novedosos normativamente hablando, siguen sin ser considerados en su justa magnitud y tienen que ir familiarizándose cada vez más con nuestro ejercicio profesional diario. Entre los que he citado, y lógicamente el que ahora me ocupa, que es el de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la primera consecuencia nociva que tiene, aparte del título, que ya por sí es antipático y peligroso, es que, como les decía, pues va a perturbar la tranquilidad de estos momentos, haciendo ahora pues tenerme que estar escuchando a mí, en vez de otras cosas sin duda de mayor utilidad. Pero sí conviene precisar, en primer lugar, en relación con la prevención del blanqueo de capitales, que es una materia que no puede resultarnos ajena, ya que con todos sus matices nos afecta a todos los abogados sin distinción, ejerzamos la especialidad que ejerzamos y bajo la forma organizativa que sea. Es, por tanto, una materia transversal que a todos nos debe de importar y preocupar, y sobre todo que todos debemos de conocer y de cumplir.
no solo por lo que de buena práctica profesional debe de suponer, que ya en sí mismo sería algo suficiente, sino además por las graves consecuencias que su desconocimiento o incumplimiento pueden llevar en orden a la imposición de sanciones, muchas veces desmedidas y, a mi modo de ver, casi siempre desproporcionadas. ¿Quién no ha tenido un cliente que desarrollaba una actividad inmobiliaria y al que le hemos hecho documentos de opción de compra, documentos privados de venta de inmuebles, e incluso hemos encargado escrituras en la notaría? ¿Quién no ha participado y organizado la constitución de sociedades mercantiles para desarrollar esta actividad, ofreciéndonos incluso a participar como administradores o incluso cediendo nuestro domicilio del despacho como domicilio social de la entidad? ¿Quién no ha redactado aquellos documentos, ahora afortunadamente ya más en desuso, que tras hacer una escritura pública se hacía un documento privado en que decía que en el día de hoy se ha otorgado ante el notario don fulano de tal una escritura de no sé qué, y queriendo aclarar y complementar su sentido se decía en un documento privado justamente todo lo contrario de lo que se decía en la escritura pública? En fin, todas estas actividades que son de práctica diaria para muchos de nuestros compañeros, pues algunas evidentemente no se podrían realizar, otras sí, pero incluso las que se pueden realizar deben de hacerse adoptando una serie de medidas que la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales exige. La identificación de las partes, la comprobación de la titularidad real, la comprobación y seguimiento de la actividad, el origen y la procedencia de los fondos, la elaboración de una determinada documentación, el cumplimiento de las obligaciones formales de conservación. En fin, son ejemplos de estas medidas de diligencia que deben observarse por los abogados en su condición de sujetos obligados y, por tanto, afectados según la definición que la Ley de Prevención da de nuestra profesión. No hay que olvidar que tanto en su mayor o peor consecuencia, como es el delito de blanqueo, como en las infracciones administrativas derivadas de la misma materia, son susceptibles de comisión por negligencia o por simple desconocimiento, lo que hace que muchos compañeros ejerzan la profesión sin ser tan siquiera conscientes del riesgo a que están expuestos y de las graves consecuencias que pudiera tener para ellos el descubrimiento de su actuación. No hay que perder de vista que las acciones administrativas que se establecen para la infracción leve pueden alcanzar los 60.000 euros de multa y las graves parten de esa cuantía mínima para su aplicación. Se trata también, por otro lado, de una legislación, a mi modo de ver, desconocida, muy técnica, difícil de asimilar, pero impuesta de manera implacable por la Unión Europea y sin posibilidad de modificación sustancial en lo que a los abogados se refiere, a mi modo de ver, ni a corto ni a medio plazo. Se trata de un cambio importante en el nivel de exigencia en nuestras actuaciones profesionales que obliga a adoptar medidas de diligencia hasta ahora inexistentes. Incluso el propio concepto y alcance de nuestro secreto profesional se ve modificado cuando se observa desde el prisma de la prevención del blanqueo de capitales. Y así, ese derecho que nosotros hemos tenido siempre como sacralizado y absoluto, tradicionalmente, se ve ahora restringido en su alcance para tener, según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ceder en presencia o ante otros derechos. Hay que tener en cuenta que el abogado en determinados supuestos tiene obligación de comunicar al servicio de prevención del órgano regulador no solo la constatación de una operación de blanqueo que ha podido comprobar, sino incluso la mera sospecha de la misma. Es una normativa que todos debemos conocer y que todos debemos de respetar y de cumplir. Para ello, desde la Subcomisión de Blanqueo de Capitales, a la que me acabo de incorporar, y lo primero que quiero es agradecer a mis compañeros la ingente labor que han desarrollado durante todos estos años, que han sido un fondo documental y de trabajo enorme. Se han llevado a cabo una serie de actuaciones que en su momento se trasladaron puntualmente a los consejeros y las que yo solamente les voy a exponer para que todos vosotros tengáis conocimiento de las mismas por si queréis hacer uso de ellas. En el mes de febrero de este año se envió una circular en donde se ponía de manifiesto la elaboración de un programa de formación sobre prevención de blanqueo de capitales que había elaborado la propia subcomisión y en la que a los temas elegidos también se unía una lista de ponentes para que aquellos colegios que estuvieran interesados pues pudieran proporcionar a sus abogados información suficiente para cumplir tanto lo que la Ley de 2010 de 28 de abril de blanqueo de capitales o el Reglamento de 2014 de desarrollo establecía. Esta es una buena solución, sencilla, organizada y ya prevista para poder facilitar a los compañeros la información precisa y adoptar las medidas adecuadas para el correcto ejercicio profesional.
El propio Consejo General de la Abogacía Española, a través de esta subcomisión, tiene establecido también un procedimiento para evacuar consultas en esta materia al que puede acceder cualquier compañero con el simple envío de un correo electrónico. El acceso a la base de datos de WorldCheck permite detectar a las personas cualificadas como de alto riesgo y a quienes pudieran tener la consideración de personas expuestas políticamente y sobre los que hay que adoptar unas medidas de diligencia determinadas. En el próximo mes de octubre celebraremos en Palma de Mallorca las jornadas sobre prevención de blanqueo, a las que, por supuesto, estáis todos invitados y donde tendremos oportunidad de difundir, divulgar y, sobre todo, profundizar en esta compleja legislación que nos ocupa. Y, por último, pues mantenemos contacto con la autoridad reguladora de cara a dictar la orden ministerial que serviría para crear el órgano centralizado de prevención de la abogacía, que de manera similar a lo ya constituido para notarios o registradores tendría como funciones pues, la colaboración e interlocución de la profesión de la abogacía con la autoridad reguladora, facilitaría a los compañeros el acceso a los ficheros y bases de datos relevantes, llevaría a cabo las tareas de formación y gestión y el control de riesgos, colaboraría con los colegios y en la materia quizá la más importante y la que más tranquilidad nos puede dar en el ejercicio sería el filtro para poder establecer la compatibilidad entre el cumplimiento de la normativa en materia de prevención que en ocasiones nos obliga a delatar la conducta de nuestro propio cliente y a su vez cumplir también con la obligación del secreto profesional. Porque a través de este órgano centralizado serían donde se comunicarían aquellas actuaciones que serían a modo del abogado dudosas respecto a esa obligación de comunicar y sería el órgano profesionalizado y especializado del Consejo en que serviría para, en cierta medida, descargar de responsabilidad al compañero y ser el que decidiera en qué casos había que comunicar y en qué casos no había que comunicar. Os dije que iba a ser breve, espero no haberme excedido. Y ya voy a terminar, dijo. Nos encontramos ante una materia novedosa, árida, técnicamente compleja, pero de ineludible conocimiento y cumplimiento, y para eso nos tenéis a vuestra disposición a todos los miembros de la subcomisión. Muchas gracias por vuestra paciencia.